Hay personas que no saben que la ansiedad muchas veces no comenzó contigo. Escúchalo bien. La ansiedad muchas veces no comenzó contigo, sino que se manifestó en ti. Es decir, que muchas veces la ansiedad que tú tienes viene de patrones de tu familia, de una historia, de una generación. Que pueden haber consecuencias que se transmitan de una generación a otra. Entendemos que nuestros comentarios o nuestras actitudes son inofensivas delante de los que están alrededor de nosotros. Que mi mamá le daba importancia, cómo se veía el error, cómo se veía el fracaso, cómo se veía el conflicto. Es decir, lo que yo sano cambia lo que yo transmito. Aleluya. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Bienvenidos a otro episodiazo más. Hoy un miércoles más te saludamos, te damos la bienvenida a nuestra casa, a este espacio titulado Sabiamente, un podcast desde la realidad, desde sin adornar las cosas, hablando como dicen en Puerto Rico, right true. Right true. Mire, en este podcast nosotros queremos hablar, como bien tú dices, Carlos, sobre la realidad, sobre lo que todos vivimos en nuestra vida diaria. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos experiencias que son distintas, pero que pueden tener similitudes, y por eso existe este podcast, porque muchos podemos beneficiarnos de la gran bendición que nos da el conocer la palabra de Dios, el conocer sobre ciencia, sobre psicología, porque nosotros somos terapeutas de salud mental que queremos integrar nuestra fe con nuestro conocimiento. Sí, y no queremos que las personas que están aquí, Nelly, no sepan que cuando esto comienza, usted tiene varias responsabilidades. La primera, saludarnos, tiene que saludarnos, ponernos, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿De dónde nos ve? Oiga, pongan ahí, pero también darle like a este contenido, porque cuando hacemos esto hace que el algoritmo realmente sepa que a usted le interesa, que este tema les dé bendición, que se lo recomiende a otra persona. Así ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es el sistema que distribuye el video y le permite a la gente enterarse de que estamos saliendo en un nuevo episodio hoy, un miércoles más. Este episodio yo creo que es como el 24. Wow, y si usted no ha visto los anteriores, como el 24, pero hoy es una oportunidad más de que el Señor trabaje en nuestra vida, Nelly. Claro que sí, este podcast tiene el propósito de que podamos reflexionar sobre nuestra vida, mire, profundizar en nuestra vida y decir, oye, eso que están diciendo tiene que ver con lo que estoy viviendo, o eso que están diciendo tiene que ver con lo que está viviendo mi vecino, mi amiga, mi compañero de trabajo. Así que, como bien dijimos, hablamos de la vida real y tratamos de buscar alternativas. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones, ayudas a lo que estamos viviendo? Haciendo el disclaimer que este proceso no sustituye una terapia psicológica, esto es meramente psicoeducativo. Eso significa que queremos darle información para que usted conozca y, basado en el conocimiento, tome decisiones sobre su vida espiritual, emocional y sobre su relación consigo mismo. Así que es información que usted va a recibir a través de este programa. Ya otra cosa es el proceso de terapia psicológica, en la cual nosotros tenemos nuestra clínica que se llama New Hope Psychology Center. Nosotros vivimos en Estados Unidos y ofrecemos servicios psicológicos a personas que viven en muchas áreas de Estados Unidos y también en Puerto Rico, que hay que hacer un paréntesis. Cada persona que ofrece terapia en un lugar, un terapeuta, debe estar debidamente licenciado en ese lugar en donde usted se encuentre. Claro que sí. Así que nosotros, si usted quiere comunicarse más sobre cómo nosotros podemos ayudarle a alcanzar un mejor bienestar emocional, Nelly, lo único que tienen que hacer es llamar y comunicarse al email que está, igual el teléfono que está aquí en pantalla, o a través del código QR, escanear con su celular. Y de esa forma va a ponerse en contacto con nosotros. Dicho esto, Nelly, ¿de qué vamos a hablar en este día? Mire, nosotros vamos a hablar de un tema que está brutal, que está poderoso y se llama rompiendo ataduras generacionales de ansiedad. Oye, cuando escucho ese tema, me pregunto tantas cosas porque es poderoso el tema, rompiendo ataduras generacionales de ansiedad en nuestra vida.
Hoy vamos a estar profundizando en tanto, así que mire, usted quédese ahí conectado, claro, porque sí, esto va a ser poderoso. Y muchas personas no entienden a qué se refiere con romper los ciclos generacionales o los patrones o los hábitos generacionales sobre la ansiedad, porque es una lucha que muchas personas enfrentan y probablemente usted está ahí en su casa y está batallando o conoce a alguien que está batallando con lo que es el estrés o la ansiedad, y hoy queremos a la luz de la palabra del Señor y que el conocimiento que el Señor nos ha dado a través de nuestros estudios poder derramar luz sobre tu vida, ayudarte a que puedas identificar qué cosas pudieran en mi historia estar repitiéndose a través de mis acciones. Sí, porque hoy este tema dice rompiendo ataduras generacionales. Hay personas que no saben que la ansiedad muchas veces no comenzó contigo. Escúchalo bien. La ansiedad muchas veces no comenzó contigo, sino que se manifestó en ti. Es decir, que muchas veces la ansiedad que tú tienes viene de patrones de tu familia, de una historia, de una generación, de experiencias que se fueron transmitiendo de generación en generación. Y muchas veces nosotros vivimos eso y seguimos repitiendo lo mismo. Claro. Un ejemplo sencillo de esto: puede venir una persona que diga, bueno, es que yo siempre tengo preocupación sobre las finanzas, siempre tengo preocupación sobre que algo va a faltar, de que me va a faltar de comer. Y cuando comenzamos a explorar, comenzamos a darnos cuenta que los papás también tenían la misma preocupación, de que nos va a faltar de comer. Y cuando seguimos explorando un poquito más, el abuelito también tenía la misma preocupación, y nos vamos dando cuenta que hay un hilo que va de una generación a otra. Como un hilo conductor. Un hilo conductor. Sí. Entonces, a la luz de este episodiazo, es así. Queremos identificar que no tan solo queremos hablar de cómo identificar los ciclos, y por ciclo queremos definir son patrones de comportamiento que se repiten de generación en generación y que pueden ser potencialmente aprendidos. La forma en que reaccionamos ante los eventos, no tan solo queremos identificarlos, sino queremos, a la luz de la palabra y del conocimiento profesional, ayudar a cómo identificar y cómo romper estos ciclos. Sí, y que queremos que usted sepa, hay ciclos generacionales, patrones generacionales, ataduras, de todo un poco. Hay ataduras relacionadas a todo, pero hoy nos vamos a estar enfocando en la ansiedad. Así que quizás no nos va a escuchar hablando de otros tipos de ataduras, de otros tipos de patrones, sino que específicamente la ansiedad, que es un trastorno de salud mental muy común en nuestra comunidad estadounidense y también latinoamericana. Sí, y un ciclo generacional, volviendo a la definición, es un patrón que se repite de una generación en otra generación, que puede ser emocional, conductual o incluso espiritual. A veces evaluamos o nos adentramos en las historias de personas, Nelly, que vienen a consulta con nosotros o a un proceso de terapia, y nos damos cuenta cómo muchas veces hay un componente hereditario sobre muchos comportamientos que se repiten en la vida de la persona, y cuando evaluamos y buscamos historial, buscamos información sobre la familia, nos damos cuenta que en ocasiones se repite. Y nosotros en los procesos de terapia utilizamos herramientas que nos pueden identificar esto, desde lo que es una entrevista hasta lo que es la instrumentación de utilizar un genograma, que muchas veces puede darnos información de cómo se repiten los ciclos, principalmente en la ansiedad. Cómo esta persona de mi familia, ya sea mi abuela, mi papá, mi tío, mi primo, tenía ciertos comportamientos por los cuales yo estoy enfrentando algunos comportamientos similares o algunos síntomas similares. Es muy interesante porque aprendemos muchas veces por lo que observamos. Quisiera que todos los que están aquí conectados pudieran entender varias cosas que son importantes para continuar en este tema. Una de ellas es que la ansiedad, como bien mencionaste, Carlos, puede ser genética, es decir, puede estar en tus genes. Tú puedes tener un gen que diga, esta persona
puede ser potencialmente ansioso. Hay personas que nada más de tener ese gen se manifiesta. Es decir, nada más de tener esa clave ahí en el ADN, eso hace que se manifieste. Hay personas que tienen ese gen, pero no se manifiesta hasta que no se expone a experiencias, a un estresor que diga, oh, estresor más mi genética. Explotó la ansiedad. Claro. Y eso se llama epigenética. Tenemos que entender eso para movernos hacia adelante. Hay algunas personas que tenemos un factor hereditario, hay algunas personas que tenemos el factor hereditario más experiencias que hacen que eso se manifieste, y hay otras personas que no tienen ningún gen hereditario, pero que sí fueron expuestos y observaron tanta ansiedad que ellos aprendieron que esa era la forma de reaccionar. Sí, entonces por ansiedad tenemos que definir que la ansiedad es un trastorno de salud mental en donde durante un periodo de un tiempo significativo, principalmente de 6 meses, es la medida métrica que se utiliza, la persona experimenta una dificultad en poder relajarse, una tensión muscular, una dificultad de su concentración, un problema en su sueño, una dificultad para manejar diferentes preocupaciones a la vez, ¿verdad? Por mencionar algunos de los síntomas que se consideran, y esto afecta significativamente las relaciones con la persona o su ejecución en un ambiente laboral o consigo mismo. Entonces, evidentemente, le estamos dando esta información porque muchas personas tienen quizá una tendencia, yo soy ansiosa, o yo tengo estrés. Bueno, es importante que a la luz de lo que es la profesión, ya sea de la psicología o del trabajo social clínico, usted pueda entender que para llegar a un diagnóstico se requiere una evaluación previa clínica. Claro, porque muchas veces podemos decir yo me siento ansioso, yo me siento ansiosa, pero no necesariamente eso significa que tengo un trastorno de ansiedad. Un trastorno de salud mental de ansiedad. Es decir, muchas veces hay personas que llegan a la clínica y dicen, bueno, yo me siento ansiosa, y cuando hacemos la exploración, la persona no cumple con un trastorno. Y cuando decimos no cumple, es que para cumplir con un trastorno hay unos criterios. Sin embargo, hay otras que llegan diciendo, bueno, yo tengo un poco de ansiedad, y cuando seguimos explorando, cumplen para decirle, mira, tú tienes un trastorno de salud mental. Pero volviendo Sí, volviendo al tema, quería dar un ejemplo muy, muy común, y es que muchas veces nosotros podemos haber crecido en un ambiente donde todo era una preocupación. Ay, ¿qué vamos a comer? No hay dinero para pagar el carro. ¿Qué le va a pasar a fulanito? Mira el problema que tenemos en la familia. Mira el problema que tiene tu abuela, tu tía. Y esta preocupación constante pudo haber hecho que mi sistema nervioso central, que es aquel que se encarga de regular y experimentar las emociones, haya crecido o se haya desarrollado en una alerta constante a la forma de vivir. Y vemos personas que tienen una mayor tendencia a la preocupación, el estrés, a la dificultad en poder manejar diferentes problemáticas o preocupaciones. Y esto muchas veces pudo iniciar con un ambiente donde las preocupaciones, a pesar de que eran importantes, se veían así de grandes cuando realmente no eran así de grandes. Sí, observamos. Esto se le llama el aprendizaje social. Es decir, aprendo de lo que observo. Esto para mi papá causa mucho, quizás como niño, claro, no decimos causa mucho estrés o ansiedad, pero decimos, wow, esto es difícil para mi papá, entonces lo debe ser para mí. Entonces yo debo reaccionar ante la misma situación de la misma manera. Y se va transmitiendo esa ansiedad de generación en generación. Pero esto no es una debilidad, esto es una adaptación. Correcto. Porque el niño, cuando está observando, dice, bueno, pues así es la vida, me tengo que adaptar a eso. Y un ejemplo sencillo quiero traer, cómo nosotros como padres podemos seguir transmitiendo esta ansiedad. Y es una anécdota simple que te quiero dar de parte mía. Compramos algo inmobiliario, no es inmobiliario, es un furniture, se me olvidan las palabras a veces en español, un mueble. Sí. Y entonces ese mueble decidimos comprarlo y pagarlo poco a poco. Entonces, esa información, yo, sin pensar en que esto podía causar alguna preocupación, yo se la transmití a mis hijos porque ellos, pues, trataban mal ese mueble. Entonces, yo, mira, que ese mueble hay que pagarlo, ese mueble todavía no está pago. Y entonces, ya siguieron pasando los días y el pequeño me preguntaba, mamá, ¿y todavía eso no está pago? Sí, la preocupación. Todavía eso no está pago. Entonces, ahí yo detuve
de hacer comentarios sobre ese, porque yo lo que quería era que cuidaran el mueble. Sí. Pero les estaba transmitiendo una preocupación que comenzó a transformarse en, ay, hay que pagar eso, hay que... Entonces, yo ahí detuve. Pero esto es un ejemplo sencillo, una anécdota sencilla, para que nosotros nos podamos dar cuenta de cómo nuestros comentarios, de cómo nuestra forma de ser y mirar la vida puede transmitir a nuestros hijos preocupaciones, cuestionamientos y hasta cambios en su conducta. Sí, fíjate que cuando hablas, viene la palabra de Dios, nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, cómo yo, Yahvé, visito la culpa de los padres en los hijos, dando a entender que pueden haber consecuencias que se transmitan de una generación a otra. Hablaba con un hermano que conocimos este fin de semana en Boston, es un consejero psicológico llamado Radamés, y hablábamos sobre cómo muchas veces se repiten los patrones y no nos damos cuenta hasta que tenemos una persona de frente y le reflejamos, ¿te has dado cuenta de esto y de lo otro y de cómo esto conecta con diferentes situaciones? Y es que realmente sí, a veces sin la intención pudiéramos generar en nuestros hijos unas preocupaciones o unas tendencias a ver la realidad de una forma alterada y no objetiva. No, muchas veces entendemos que nuestros comentarios o nuestras actitudes son inofensivas delante de los que están alrededor de nosotros, pero las personas que están alrededor de nosotros se dan cuenta de nuestras propias batallas. Claro. Cuando nosotros, mire, en este momento quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás, si puedes, si estás conduciendo, no lo cierres, por favor. Cierra tus ojos un momento y piensa, ¿qué parte de mi vida, qué preocupaciones, qué formas de ser relacionadas a la ansiedad se parecen mucho a las de mi mamá, se parecen a las de mi papá, a las de mis abuelos? Y ahí vas a poder identificar cuáles son esos patrones, esos ciclos, esas ataduras generacionales que se han transmitido a tu vida y que no necesariamente empezaron contigo, sino que fueron una transmisión. Y no fue a propósito. Nuestros padres no dijeron, oye, esta es mi gran herencia para ti. Claro. Sino que su forma de ser transmitieron este mensaje. Por ejemplo, hay algo que yo veo muy común en la práctica de la terapia psicológica, el miedo al qué van a decir de mí. Claro. Entonces, pues vamos a suponer, esta persona todo el tiempo dice, yo tengo miedo a que piensen de mí. Y cuando yo voy explorando, me viene y me dice, es que en mi casa todo el tiempo era no hagas eso, ¿qué van a pensar de ti? Sí. No digas esto, ¿qué van a pensar de ti? No te trepes allí, ¿qué van a pensar de ti? Claro. Entonces ella lo aprendió de su generación y lo fue trayendo como un miedo atroz a su vida. Claro. ¿De qué van a pensar de mí? Sí, definitivamente. Y esto es un gran ejemplo para dar a entender cómo en ocasiones el miedo a qué van a pensar de mí o a darle mayor importancia a, por ejemplo, el futuro, qué va a acontecer, puede llevar a que un niño, un adolescente, termine se convirtiéndose en un adulto que tenga dificultad para manejar la preocupación. Y hoy queremos, a la luz de nuestra profesión, si aún no lo ha hecho, invitarle a que usted le dé like, a que usted le comparte este material a otra persona, pero también darnos cuenta que existen... que esto no significa que nosotros estamos condenados a vivir de esta forma porque nuestros padres hayan tomado conductas o comportamientos que nos han afectado, sino también entender que así como puedo tener una realidad, esa realidad puede ser transformada. Pero queremos que puedas hacerte consciente de qué cosas o qué patrones o conductas pueden estar siendo bastante similar a lo que yo vi en mis padres o en mis cuidadores. Y esto se puede identificar muy fácilmente. Muy fácilmente. Por ejemplo, yo identifico uno fácilmente y pues quizás ya mis familiares más cercanos lo saben. El miedo a que le suceda algo a mis hijos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque dentro del proceso de mi niñez todo el tiempo era cuidado que te caes, cuidado que te golpeas, mira que esto te va a pasar, ten cuidado, mira lo que le pasó a fulanito, mira lo que le pasó a sutanito. Entonces tú vas creando un miedo constante a que las personas que están a tu alrededor les pase algo malo. Definitivamente. Entonces eso es una transmisión. Cierra bien las puertas, claro, porque
vivíamos en un ambiente en donde había mucha criminalidad. Uh-huh. Entonces, claro, eso ya es prevención, ¿no? Pero cierra, cuando conduzcas, haz aquello, haz esto, no hables con aquel. Entonces, todo el tiempo esta constante sobreprotección que en muchos casos es ideal para que el niño prevenga daños, pero sigue transmitiendo un miedo a que algo malo puede pasarme, algo malo le puede pasar al que está a mi alrededor, y así se puede manifestar y transmitir esa ansiedad que se le llama, que puede ser generacional y que va trastocando nuestro funcionamiento en el momento presente. Entonces, es una forma de poder identificar cómo la ansiedad se manifiesta en mi generación. Por ejemplo, una persona que tiene pensamientos constantes, y si esto sale mal, y si realmente no puedo hacer las cosas bien en el futuro, y esta dificultad de en ocasiones sentir yo no tengo control. Uh-huh. Y muchas personas nos traen es que me preocupa el no tener control o la necesidad de sentir que estamos en control. Esto puede convertirse en unos patrones que en ocasiones tengan un impacto en cómo rijo mi vida. Y muchas veces ha sido aprendido, y viene a mi mente el ejemplo de una persona que siempre veía a sus padres preocuparse por el dinero. Esta persona pudiera sentir ansiedad incluso aun cuando esté estable económicamente, y pensar algún día me va a escasar el dinero. Sí. ¿Y qué voy a hacer cuando no tenga dinero? Porque vi una preocupación constante en sus cuidadores sobre el dinero. Sí, y a veces preocupación que te lleva a actuar de una manera que no es efectiva o saludable. Por ejemplo, viste a tus padres que guardaban el dinero de una manera tan estricta, no había dinero casi para comprar ropa nueva o cosas nuevas que necesitaban en la casa, pero sabían que su papá tenía dinero, uh-huh, o que su mamá tenía dinero para sufragar esas necesidades, y entonces la persona comienza a vivir su vida como, espérate, no, hay que guardar, no se puede gastar en cosas que son necesarias. Sí. Entonces ahí se va transmitiendo esa preocupación. Otra cosa que puede pasar de generación en generación es la dificultad para relajarse. Uh-huh. Y muchas veces entendemos que esta dificultad para relajarse es que mi mamá es bien hyper. Mi papá es bien hiperactivo. Uh-huh. Mi papá no se está quieto, pero es que cuando yo pienso en mi abuelita era igual. Uh-huh. Y mi bisabuela era igual. Y cuando vemos esa dificultad para calmar, que dicen que son hyper o hiperactivos, es que realmente había una dificultad para respirar y sentarse y estar tranquilo. Claro, para establecer unos tiempos de descanso. Y así los ejemplos son, pudiéramos decir eternos, donde uh-huh, al ver mi familia actuar de cierta forma, esto ha crecido al punto en donde yo tengo miedo al futuro, tengo dificultad para relajarme, tengo dificultad para manejar las preocupaciones, tengo miedo al fracaso, tengo miedo al que dirán. Y todo esto es una manifestación donde en muchas ocasiones, al no poder identificarlo, no lo podemos trabajar. Porque si hay algo que puede hacer bien complicado es no identificar con lo que estás luchando. Y cómo esto se ha repetido en muchas ocasiones. Entonces, el encontrar la raíz a través de una exploración de nuestra historia, pero también de los patrones en el cual nos damos cuenta que mi tendencia es a preocuparme, que mi tendencia es a sentir que algo malo va a pasar. Esta lucha constante, necesitamos ir a la raíz para poder indagar. Sí, definitivamente que estos podcasts nos pueden ayudar a todos a identificar de dónde viene esto. Por ejemplo, hay personas que crecieron en un caos emocional, es decir, gritos, preocupaciones, gente hablando bien alto, y cuando están en calma se siente incómodo porque entienden que la vida debe ser así, desespero, uh-huh, y ahora vamos para el soccer, y ahora vamos para el fútbol, y ahora vamos para la pelota, y ahora vamos para allá. No hay un descanso. Y hay otras personas que crecieron en un ambiente en donde el fenómeno de Marta, la de la Biblia, ajá, limpiar, recoger, hacer esto, limpiar la acera, limpiar entonces la persona está en un caos la persona no siente que es un caos, pero es lo que le llaman la productividad, que causa ansiedad el no ser
productivo. Sí. Es decir, el no estar haciendo algo en la casa causa ansiedad. Y eso es un patrón que cuando tú le preguntas a la persona, pues que mi mamá era así, los sábados eran desde por la mañana hasta por la noche. Y es que mi abuelita también era así. Es un patrón que se va repitiendo. Claro, sí, entonces la ansiedad no necesariamente está reflejando la realidad, sino está reflejando lo aprendido. Es decir, lo que yo aprendí mediante otras personas. Y quiero preguntarle algo. ¿Con qué realmente, y dado los ejemplos que hemos estado aquí teniendo, con qué usted ha estado luchando principalmente? Ha estado luchando principalmente con este miedo al futuro, con este miedo al que dirán, con este miedo a situaciones que han estado pasando. Y sería bueno que usted lo ponga, que usted pueda, a la luz de la palabra, reconocer y decir, mira, yo lucho con esta situación que se me hace bastante complicado, porque eso va a ayudar a que usted y yo podamos ser efectivos en comenzar a manejarlo. Así que identifique, mire, es importante que usted pueda hacer ese respiro, ese detente en un momento dado para que usted diga, mira, esto es lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces puede causar hasta ansiedad en nuestro proceso el estar sentados así y decir, wow, ¿qué pasaría si mami entrara por esa puerta en este momento y me ve sentado? ¿Qué pasaría si mi abuela entrara por esa puerta y me ve sentado? Causa ansiedad claro hasta el pensar en, pero espérate, si es que mami se pasaba haciendo cosas todo el tiempo. Sí. Y entonces, miren cómo esos patrones van haciéndonos sentir hasta insuficientes en el presente, porque no estamos siendo igual que aquella persona. Sí, y vemos también, a veces nos damos cuenta, ¿por qué esto te preocupa? ¿Por qué reaccionas ante esta situación de esta forma? Y muchas veces nos damos cuenta de a qué mi mamá le daba importancia, cómo se veía el error, cómo se veía el fracaso, cómo se veía el conflicto, porque hay en ocasiones pueden haber hasta unas dificultades en cómo la solución de problemas en mi casa me llevaron a solucionar conflictos de una forma equivocada. Por ejemplo, el sentir que los conflictos no se hablan, el sentir que las cosas, el hablarlas es muy incómodo para mí y me produce sentirme muy ansioso, el abordar un tema muy complicado, y muchas veces tiene que ver con experiencias que vivimos. Claro, que observábamos eso, de que, por ejemplo, mi papá se pasaba molesto, con coraje o súper ansioso, pero era porque tenía muchas emociones que no expresaba, pero nosotros también, entonces seguimos haciendo lo mismo en nuestra vida y decimos, bueno, pues así es que no se expresa lo que sentimos. Entonces, Nelly, en resumidas cuentas, para poder lidiar con lo que estamos viviendo, necesitamos entender cuál es la raíz. Necesitamos entender de dónde es que sale esto, y quiero que usted se enfoque hoy en que estamos hablando de esa ansiedad que se transmitió de una generación a otra. No nos estamos enfocando en una ansiedad que puede surgir de eventos presentes, sino de esa ansiedad con la que nosotros crecimos, lo que aprendimos, y que es importante identificar que eso te ha ayudado hasta el momento de hoy, pero que no necesariamente es saludable para ti. Te ha ayudado a sobrevivir, pero no necesariamente es saludable. Por eso, para romper el ciclo, tenemos que, como bien dijiste, Carlos, romper con esa raíz. Y desde la psicología, la ansiedad involucra ese sistema nervioso. Es decir, nosotros desde pequeños fuimos entrenados por todas las experiencias que vivimos con nuestros padres, con nuestros abuelitos. Ese sistema nervioso fue entrenado a reaccionar. Si un perro viene corriendo hacia mí, ¿verdad? Bien rabioso, y yo veía a mi abuelita, ¡ay, salte! Pues yo aprendí entonces a que en ese momento se grita. Pero sin embargo, mira qué interesante, si yo veo que un padre reacciona de momento tranquilo, Carlos, cálmate, camina hacia atrás, no muestres miedo, ¿verdad? El niño aprende a que su sistema nervioso se amolde a esas experiencias. Así que, resumiendo esto, nuestro sistema nervioso aprende de las experiencias. Claro, entonces muchas veces nuestro sistema nervioso reacciona antes
que lo que nosotros nos demos cuenta. Y a veces cuando estamos muy ansiosos o estresados, comenzamos a levantar la voz. O nuestro comportamiento corporal comienza a dar significado de que no estamos en control. Y muchas veces quiero preguntar de qué te ocurre a ti, porque en ocasiones el cuerpo reacciona antes de que yo me dé cuenta que está pasando o que estoy atravesando por un periodo de ansiedad. Sí, y es increíble cuando nos ponemos a identificar cómo nosotros reaccionamos. Pueden haber diferentes reacciones, pero las más comunes es la reacción de lucha, de huida o de congelamiento. Muchas veces aprendemos o nuestro sistema nervioso comienza a reaccionar de una manera de lucha. Y aquí vemos personas que usualmente están a la defensiva o ellos o están listos para pelear en contra de algo. O son las personas lo que le llaman los irritables, aquellos que quieren responder ante todo. Y esos son los que están ante la lucha, ante la que voy a pelear, ¿verdad? Mi sistema nervioso reacciona de esta manera. Hay otros que reaccionan con yo me voy de la situación y eso también es observado. También yo lo puedo observar. Bueno, cuando a mi mamá, cuando mi papá y mi mamá entraban en una discusión, uno de ellos siempre se iba de la situación y huía y no le hablaba a la otra persona por 10 días. Sí. Entonces ahí está ese fenómeno de huyo de los problemas o el congelamiento, que es no hago nada al respecto y no reacciono. Claro, sí. Entonces, estos mecanismos de afrontamiento ante la sensación del miedo o de la ansiedad o del estrés, conociendo que pueden ser grandemente aprendidos, muchas veces, aunque en ocasiones nos puede funcionar, porque fíjate que el yo irme cuando alguien esté discutiendo evita un problema, el yo distanciarme o el yo simplemente gritar o pelear puede en ocasiones solucionar el conflicto, pero no es efectivo. No es efectivo porque no es el tipo de la relación que yo quiero tener, porque quizás eso trae otros conflictos entre yo y otras personas. Entonces, a la luz de este podcast, queremos que puedas identificar que esa forma en que afrontas el conflicto, que afrontas la preocupación, pudiera no necesariamente, aunque sí te soluciona un momento el problema, no lo hace a largo plazo. Y entonces quiero traer un poco de algo. Una de las manifestaciones más comunes de la ansiedad es la irritabilidad. A veces las personas dicen, pero yo no estoy ansioso, pero está molesto. y esa irritabilidad puede ser que la situación que estoy atravesando me produzca tanto estrés o tanto caos que se manifieste en irritabilidad, y a veces esa forma de reaccionar ante el conflicto también pudo haber sido aprendida, viendo un padre irritable, una madre irritable que ante el conflicto lo manifestaba tratando mal o irritable. Exacto, y eso muchas veces es ansiedad. Y estaba leyendo en uno de los libros que he leído que muchas veces el yo ponerme irritable con mis hijos o con las personas que están alrededor viene de una ansiedad o un estrés de no estar haciendo las cosas correctamente o de no saber cómo resolver estos problemas o no saber cómo lidiar con esta situación. Entonces nosotros dentro de lo que es la ansiedad nos vamos generacionalmente adiestrando a responder de algunas maneras ante las situaciones donde quizás no hay un peligro real. Es decir, muchas veces nuestro cuerpo se siente estresado, se siente ansioso ante situaciones que no necesariamente son un peligro real. Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión que yo escuchaba tanto de, bueno, ya esto tiene que ver con ansiedad por cosas que suceden, ¿no? De que alguien se metió a la casa del otro, de que pues robaron allí, robaron allá. Y un día yo me quedé sola en mi casa y era de noche, entonces comencé a sentir que empezaron a presionar la puerta. Ahí mi cuerpo entró en un estado de alerta porque se une la experiencia del presente plus se están metiendo a las casas, cuidado, cierra la puerta bien, la puerta bien. Entonces se comienza a unir todo esto y comienzo a caer en ¿qué hago? ¿Qué se supone que haga? Entonces ahí me di cuenta que era el perrito dándole patadas a la puerta. Entonces
pero mi cuerpo comenzó a reaccionar ante lo que ya yo he escuchado. Correcto. Quizás mi cerebro no fue directamente quizás es un animalito que le está dando. No, mi cerebro se fue completamente a alguien se quiere meter a la casa y quiere robar. ¿Por qué? Porque ese es el tema que se hablaba frecuentemente en mi casa o frecuentemente en la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta esto, cómo mi reacción ante las situaciones tiene que ver mucho con lo que observé. Tiene que ver con lo que viví. Sí, la palabra de Dios en Romanos nos hace el indicativo de la importancia de poder renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente para poder conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted en Él tenga paz, que usted en Él pueda tener seguridad, que usted pueda alcanzar bienestar. Y esa renovación de la mente comienza a llegar cuando buscamos la raíz y comenzamos a enfocarnos. ¿De dónde viene esto que estoy atravesando? ¿Por qué esta forma de yo actuar? Entonces, cuando renovamos nuestra mente, no nos acomodamos al mundo presente, porque el mundo presente muchas veces normaliza las conductas que están mal y justifica, sí, por eso es que yo soy de tal forma, pero si el comportamiento que yo estoy llevando a cabo, escuche bien, siervo de Dios y sierva de Dios, si el comportamiento lo afecta a usted, o afecta a otros, o afecta algún rol que usted tenga importante, es un problema. Sí. Y entonces en ocasiones podemos minimizar lo que estoy atravesando, pero afecta a otros. Entonces es importante que a la luz de la palabra nosotros podamos renovar, trabajar con lo que está pasando en nuestra mente y no acomodarnos a decir, bueno, pues yo soy así y yo no puedo hacer nada. Claro. Porque no nos dimos cuenta desde el principio de este podcast que no necesariamente es que eres así, sino que es que aprendiste a ser de esta manera por lo que observaste. ¿Qué cosas observaste en tu vida, en tu casa, con tus padres? Que fue una transmisión de esos ciclos generacionales de ansiedad. ¿Qué fue lo que observaste? Así que hay que hacerse esta pregunta muy importante. ¿Cuáles son esos patrones que se repiten en tu familia? ¿Cuáles son, por ejemplo, señales que puedes ver? Reacciones exageradas ante los problemas. Pues algo que es sumamente, que pudiera ser sencillo, lo exageramos, catastrofizamos las cosas. Y eso sucede mucho porque lo observamos. Por ejemplo, algo sencillo. No quiero que se ensucie la ropa el niño. Y cuando se ensucia la ropa, te ensuciaste la ropa. Entonces, ya eso causa un estrés y una ansiedad de que ahora yo no tengo ropa limpia. Muchas veces aprendemos esas reacciones exageradas ante los problemas. Claro. Estaba hablando con un hermano este fin de semana y me decía, mira, Carlos, con mis hijos he intentado que ellos se den cuenta cuáles son las posibles consecuencias de sus acciones. Y no estar en la machaca, como dicen por ahí, o en la insistencia. Y una de las cosas que he comenzado a hacer es que le he dicho, llévate el abrigo porque hace frío, llévate el abrigo. Y no insisto, que experimenten qué es tener frío sin el abrigo. Y Carlos, me ha funcionado no es seguir insistiendo en come que te va a dar hambre. Experimenta la consecuencia. Entonces, en ocasiones, queriendo tener control de las situaciones, porque se nos inculca que debemos de tener control, que hacerlo bien es tener el control de las cosas. Muchas veces no nos damos cuenta que la forma de manejarlo pudiera ser, permite que llegue la consecuencia, permite que se encuentre en la necesidad para que la persona aprenda. Entonces, a la luz de esto, el renovar nuestra mente implica darnos cuenta cómo reaccionamos y cómo esto produce en nosotros un sentido de malestar o un conflicto. Claro, porque yo le decía en estos días a uno de nuestros hijos, si eso que tú estás sintiendo no te hace sentir bien, te hace sentir incómodo, te causa dolor y sufrimiento, probablemente no viene de Dios eso que estás pensando. Que si me siento triste, que si me siento solo, en momentos en donde no hay una razón para sentirse de esa manera, tenemos que estudiarnos,
esto que estoy sintiendo, esta forma en la que estoy reaccionando, ¿es un reflejo de la realidad que estoy viviendo o es una transmisión de esa ansiedad que va pasando de generación en generación? Ya hablamos de que reacciones exageradas que aprendimos, hablamos de pensamientos catastróficos. Oye, porque yo también los he escuchado. Mira, cuidado que te vas a matar, si te vas a matar. Es que nosotros como los puertorriqueños, pues muchas veces, cuidado que te matas, pero es para decir que te puede pasar algo muy grave. Pero comenzamos a tener esos pensamientos catastróficos de una situación, hacerla más grande de lo que es. Hipervigilancia constante. Las personas oye, vamos a hacer una distinción. Hay que tener prevención. Hay que ser prevenidos. Sí. No podemos andar por el mundo como si no existiera la maldad. Pero hay personas que están en la hipervigilancia constante. Están en un lugar y ven a esa persona y ya rápido. Esa persona quiere hacer algo, quiere robarme algo. Esa persona mira. Sí. Entonces estamos en la hipervigilancia. Estamos hipervigilantes. Dificultad para confiar en que todo estará bien. Eso es una de las cosas que más veo en terapia. Sí, es como con mucha frecuencia esta sensación de que algo va a fallar. Algo va a fallar. Es cuestión de tiempo. Siempre las cosas salen mal. Y esta generalización de los conflictos ante experiencias pasadas me puede llevar a adelantarme. Se supone que eso sea el miércoles y ya hoy, yo lunes, estoy aquí con el pecho explotado. Así que estoy sufriendo antes de tiempo. Y la palabra... Dime. Perdona que te interrumpa. Es que venimos de una cultura en donde también eso se practica. Yo recuerdo de niña escuchar la frase de mándame más y más me merezco. Ay, pues mira, como no tengo nada, ahora me llegó esta cosa, esta otra cosa. Ay, Dios mío. Llueve y no escampa. Llueve y no escampa. Esa es bien común que la escucho desde pequeño. Llueve y no escampa. Entonces comenzamos con todos esos pensamientos a tener dificultad en confiar en Dios. Claro que sí, pero si todo el tiempo estamos viendo el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Sí, y queremos dejar algo. Identificar lo que he podido estar pasando, identificar lo que ha ocasionado en mi historia. No es culpar. Es tomar conciencia y responsabilidad. Y hoy queremos darte algunas estrategias para ir rompiendo los ciclos. Porque hoy Dios quiere, a través de este podcast, que en tu salud mental tú asumas responsabilidad. Vaya, no me puedo quedar llorando. ¿Pero por qué me está pasando esto? Pero a mí he tenido los peores padres del mundo. O ir a casa de papi, mami, por tu culpa. Mira lo que dicen Nelly y Carlos. No, por favor, ese no es el propósito. Porque ¿sabes qué? Que a ellos también le pasó lo mismo. Lo aprendieron de otra persona. O muchas veces, Carlos, esa forma de reaccionar ante los eventos puede venir de un evento traumático muy fuerte, claro que entonces esa persona comenzó a actuar de esa manera y la fue transmitiendo de generación en generación. Así que, por favor, no vaya ahora a decirle a sus familiares por tu culpa. Eso es así. No. Claro, como bien dijiste, me gustó lo que dijiste, asumir responsabilidad por uno mismo. El individuo, somos nosotros los que tenemos que asumir responsabilidad de cómo nos sentimos. Y conscientes de que sí se puede romper. El primer paso para romper el ciclo es reconocer sin negar. Oiga, reconocer que sí, que tengo una dificultad, que no la voy a poder seguir tapando, que me lo dice mi hija, que me lo dice mi hijo, que me lo dice mi esposo, que me lo dice mi esposa, hasta mis hermanos me lo dicen, ya no lo puedo seguir negando. No lo niegues, ese es el primer paso, reconocer sin negar, reconocer que quizás cada vez que suena el teléfono piensas en que algo malo pasó, que cada vez que te caes dices, mira, otra cosa más por encima de lo que ya me está pasando. Reconocer que eso me está pasando. Segundo punto, no minimizar, o sea, dentro de ese mismo punto, no minimizar lo que sentimos. Es decir, si me siento así, si eso es lo que me pasa, no lo podemos minimizar, tenemos que, mire, acogerlo, así como dice el salmista. El salmista en el Salmo 139 nos dice, sondea mi corazón, Dios mío, mira si mi camino se desvía. Es decir, Dios a través de este podcast te está ayudando a que puedas identificar
qué está sucediendo que necesitas darle atención. Ya dijimos reconocer sin negarlo. Segundo punto, reentrenar la mente, porque ya lo hemos dicho en otros podcasts, nuestros cerebros son súper moldeables. Nosotros podemos cambiar la forma en la que pensamos. Así que dentro de la psicología, nosotros se conoce y hay evidencia científica de que podemos trabajar con nuestros pensamientos. Podemos identificar la forma en la que pensamos, los podemos cuestionar con algo que se llama el cuestionamiento socrático y sustituirlo por pensamientos reales. Un ejemplo, algo malo va a pasar. Pues si yo tengo el pensamiento de que algo malo va a pasar, yo puedo cuestionar ese pensamiento. ¿Quién me está diciendo que algo malo va a pasar? ¿Qué seguridad tengo yo de que algo malo va a pasar? Claro que sí. ¿Cómo yo sé que algo malo va a pasar? Definitivamente, necesitamos reentrenar nuestra mente, no caer en comprar la mentira de lo que dice nuestra mente, no comprar en creer que todo lo que llega a mi mente es verdad, es reentrenarla y no seguir cayendo en creer todo lo que pienso. De esa forma voy a poder comenzar a regular mi cuerpo a través de lo que podría ser la respiración dirigida, que es, usualmente se utiliza 3 segundos inhalar, 4 segundos detén y exhala lentamente a través de lo que son pausas y descanso. ¿Cuán necesarios son las pausas, Nelly? A veces estamos afanados haciendo y no nos sentamos ni siquiera para tomarnos un vasito de agua o ir al baño. Usted necesita hacer pausas, porque nuestro cuerpo necesita aprender a que no existe una amenaza, a que estamos seguros, a que hay cosas que no todo es urgente, puedes tomarlo con calma. Sí, porque muchas veces cuando tú estás en tu casa, un ejemplo, tú puedes ver todo como una amenaza. Tú ves la mesa del comedor y haces como las películas, el sonido este de como miedo. Una alarma de, espérate, hay que limpiar eso. Aquello, tengo que hacer lo otro. Espérate, tengo que ser productivo. Cuando muchas veces lo que necesitamos es tomarnos un tiempo de descanso, respirar. Muchas veces hay un chiste entre tú y yo, que una de ellas es que quizás las personas que están aquí conectadas no saben que tú eres súper activo, eres una persona bien activa y tú te pasas diciéndome, ¿cómo es? ¿Qué más? Dime más, dime más. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué es la que? Y yo digo, en este momento estoy orando o estoy pensando, estoy tranquila, pero cuando llega el momento, este es el chiste de que tú estás tranquilo, de que no hablas, todo el mundo está preocupado, como que, ¿tú estás bien? ¿Qué te sucede? Pues esos momentos que mira que la gente se pregunte, ¿tú estás bien? ¿Qué te sucede? Porque vas a hacer esos cambios, vas a cesar. Y que cuando llegue tu hijo o tu hija a tu casa y te vean sentada leyendo un libro, van a decir, ¿qué le pasó a mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con papi? O que tu esposo o tu esposa se den cuenta de que hay una diferencia porque estás más sosegado. Porque te has encargado de regularte. Y ese cuarto punto se centra en sanar espiritualmente. Mire, la ansiedad también se confronta con la fe. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cuando integramos los valores cristianos en el proceso de cómo manejar el conflicto, en este caso la ansiedad, tiende a ser más efectivo y más poderoso, porque es tu valor, porque es algo que lo crees como una regla que rige tu vida. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, no andéis preocupados por nada, en todo presentad vuestras peticiones a Dios. Qué poderoso es que Pablo te está diciendo, hay cosas que te van a preocupar, pero no te quedes ahí, no te impacientes, no te conmuevas, no te inquietes por nada. La importancia de no caer en el caos cuando llega el problema o cuando veo el conflicto. Claro. Claro, es aceptar lo que me está pasando, no negar lo que me está pasando, pero a la misma vez tratar de no caer en ese pensamiento catastrófico de que las cosas van a estar mal. Porque todos nosotros tenemos en algún momento de nuestra vida preocupaciones, pero la diferencia es cómo yo lo manejo, qué yo hago. Por eso Pablo dice, entréguensela al Señor, preséntensela al Señor. Y quiero recalcar en algo importante. Lo que queremos con este programa, este podcast, este episodio, es que usted se dé cuenta de
cómo usted ha ido cargando con un aprendizaje ansioso y lo tiene como si fuera parte de su equipaje de viaje, y usted necesita darse cuenta de que es muy pesado cargar con todo eso y que muchas veces lo que ha hecho ha sido limitarte en el camino, causarte demasiado peso en tu espalda, y que el Señor quiere que nos demos cuenta, ese peso no tiene que estar ahí y yo puedo transformar esa realidad. Y ahí es que viene ese punto número 5, que es romper los acuerdos internos. No siempre, no frecuentemente que ocurre lo que te estresa, tienes que reaccionar de la misma forma. No tienes que intervenir o levantar la voz de la misma forma. Pueden haber diferencias. No, esto yo voy a comenzar a manejarlo de forma diferente. Cuando la preocupación llega, yo voy a presentárselo al Señor. Yo voy a darme cuenta que no existe ninguna evidencia y que me estoy preocupando anticipadamente. Voy a comenzar a hacerme consciente de que muchas veces vivimos con este pensamiento de yo tengo que preocuparme constantemente, nunca puedo bajar la guardia. No. Yo puedo renunciar a eso. Sí, puedes renunciar a tener que estar todo el tiempo, mire, así pendiente a que algo malo va a suceder, sino que también puedes bajar esas defensas sabiendo que nosotros como cristianos tenemos a un guardián que no duerme, y eso es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 121. Amén. Un guardián que no duerme. El cristiano que no cree que su guardián está despierto, que es el Señor, está constantemente mirando al acecho, mirando cuándo es que viene el peligro. El cristiano que comienza a practicar la confianza en Dios puede dormir porque confía en que Dios está despierto, velando por ellos. Así que no hay que romper con esos acuerdos internos, es decir, hay que romper con esas ataduras generacionales de tengo que estar siempre ahí pendiente a que algo no vaya a suceder, no puedo bajar la guardia, sino que sí puedes bajar la guardia porque tú no eres el guardián de tu vida, es Dios el guardián de tu vida. Y esto nos va a llevar a construir una nueva herencia, es decir, lo que yo sano cambia lo que yo transmito. Aleluya. Tal vez el punto de quiebre de que ya esto no se repita comienza por ti. Dios quiere, fíjate que aquí está viendo el podcast tú, no tu mamá, no tu abuela, no tu hermana. Dios te trajo a ti aquí para que rompas tú, para que la cadena ya no siga siendo una cadena, sino que termine este eslabón contigo y tú cambiando la historia, porque muchas veces tenemos esta tendencia de que es Dios quien tiene que hacer todo en mi vida, pero Dios en esta hora está depositando una responsabilidad en ti. Renueva tu mente. Eso es así, y qué bonito se siente, porque muchas veces escucho, mira, mi hijo ya está ansioso, y ¿sabes qué? Me han dicho en terapia, Carlos, se lo transmití yo, yo fui la que le transmití eso, o yo fui el que lo transmití, yo sé que fui yo porque me observó. Qué bonito se siente el poder comenzar a cambiar esas actitudes y que nuestros hijos puedan empezar a pensar, wow, o sea que yo puedo actuar diferente, o sea que yo no tengo que preocuparme por eso. Sí. Es hermoso observar cómo una nueva generación comienza. Claro que sí, entendiendo que el Señor comprende, Él sabe nuestra historia, Él sabe de dónde viene, pero Dios nos quiere libres. Amén. Dios no nos quiere atados al miedo, atados al futuro, al qué dirán, a lo que va a ocurrir, a lo que va a salir mal. Dios te quiere libre. Claro, y aprovechando, hay 2 libros poderosos que nosotros hemos leído. Uno que se llama Ansiosos por Nada, de Max Lucado, y otro que se llama Gana la Batalla de la Mente. Gana la Batalla de la Mente y Ansiosos por Nada. Esos son libros poderosos que ayudan, y que yo he visto cómo literalmente personas que han venido a terapia han leído esos libros y fue, mira, casi suficiente para hacer esa conexión de no, yo puedo romper con este patrón. Yo no tengo que permanecer en este mismo patrón. Amén. Entendiendo que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Usted puede encontrar paz pasajera en muchas cosas, pero la paz que nos da Cristo sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén, amén, amén. ¿Sabes qué? Que creo que las ataduras generacionales de ansiedad pudieran ser rotas si el cristiano comienza a enamorarse más de la palabra de Dios y comienza a internalizar esa palabra y a grabarla. Así como dice la palabra de Dios, que dice, he grabado
mi ley en sus corazones. Nosotros tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y eso va a hacer que, mire, que de adentro hacia afuera esas cadenas se comiencen a romper. Así que no hay forma de romper estas ataduras generacionales de ansiedad en el cristiano si no integramos la palabra de Dios y nos reconocemos hijos de un Dios bueno, de un Dios que quiere que descansemos y que no estemos todo el tiempo hipervigilantes ante el peligro. No hay por qué seguir dándole el legado de este tipo de dificultad a nuestros hijos. Tú puedes romper el patrón. Dios quiere que tú lo rompas. Dios quiere que te encargues de aquello que está trabajando o te está dando batalla en tu vida. Dios no quiere que andemos con una carga muy pesada cuando Él promete paz. Y quiero que puedas estar grabándote estas palabras porque Dios promete paz y la paz es para ti. Pero en ocasiones cuando queremos romper con estos patrones o tenemos dificultades en reconocerlos, Nelly, o quizás no somos consistentes en renovar nuestra mente, y es ahí donde necesitamos buscar ayuda. Porque en ocasiones, aunque estemos conscientes y sepamos que hay un problema, no somos tan consistentes o no hemos sido totalmente honesto identificando qué es lo que está sucediendo. Claro que sí, así que piensa en esto y también considera si has vivido con ansiedad por años, esa no es tu identidad. No quiere decir que tú tengas que ser toda tu vida una persona ansiosa. Esa no tiene que ser la herencia para tus hijos, no tiene que ser la herencia para tus nietos. La herencia para ellos puede ser mayor paz, mayor confianza, mayor dependencia de Dios. Podemos romper ese ciclo, amén. Así que puedes comenzar hoy ahí y te invitamos a que si este episodio ha sido de bendición, primero que nada, le des like, pongas aquí tu comentario, cómo el Señor te ha hablado a través de este episodio, qué temas quiere que nosotros abordemos en un futuro, agradeciendo a todos los que comentan, todos los que nos envían sus comentarios, los que le dan like al video y también los que comparten. Amén, amén, amén. Así que como dice en Gálatas capítulo 5, para ser libres, nos libertó Cristo. Amén, amén, amén. Así que Dios les bendiga, que usted pueda tener un día espectacular y una semana llena de romper ciclos. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.